En este video les voy a hablar sobre el modelo de crecimiento hacia afuera, el cual va a tener la principal característica de solo tener el comercio exterior o relaciones exteriores. Por lo tanto, el mercado interno se queda un poco olvidado. Nuestro primer presidente que estuvo en este modelo fue Porfirio Díaz, más conocido como el dictador, que estuvo a cargo del país por más de 30 años. Lo más impresionante es que logró un equilibrio entre su dictadura y bienes como la economía del país, las vías férreas y las redes telegráficas. Nuestro siguiente presidente fue Francisco I. Madero, que sorpresivamente solo duró 15 meses en la presidencia, ya que fueron épocas débiles debido a la posrevolución y una llena de inconformidades. Sin embargo, Francisco I. Madero derrocó el imperio de Porfirio Díaz, creando una tipo ley que se consiste en la no reelección. Madero promovió medidas para distribuir las tierras, pero los campesinos les padecieron demasiados tibias. Los sectores más radicales exigían muchas cosas más al gobierno de Madero. Posteriormente venimos con el culpable de la muerte de Madero, el cual fue conocido como otro dictador porque tuvo una escuela militar. Su mandato fue todo lleno de violencia, lo cual no le pareció a algunos. Para poder llegar al poder fue tanto su ambición de llegar al poder que organizó, junto a otros aliados, un golpe de estado contra Francisco I. Madero, en el cual se le conoce como la Decena Trágica. Este presidente, más bien todo su gobierno fue lleno de sangre, guerrillas, lucha. Fue un militar en todo el sentido. Y nuestro siguiente presidente es Venustiano Carranza, que con él se da una de las mejores aportaciones, que fue crear la Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la Revolución y se convirtió en un conjunto de leyes que, como mexicanos, nos rige actualmente. Lo que para muchos hizo este documento fue salvarnos, ya que con él se implementaron demasiadas leyes contra el bien del pueblo. Tales leyes fueron que estableció diversas garantías, tales como las jornadas limitadas. Le quitó jornadas a los días de trabajo, le quitó horas y nos dio el derecho a la libre expresión y delimitó el periodo presidencial entre otros y otros presidentes. Basándose aquí ya surgió el sexenio como actualmente lo conocemos. Una de las primordiales propuestas que tenía Carranza era la educación, que él estaba dispuesto a sacrificar todo lo demás por tener un México con más educación, más oportunidades para los que más la necesitaban. Tanto así que reconstruyó un sistema educativo en el cual incrementó el número de planteles, los renovó y los equipó, los que ya existían, y abrió nuevas escuelas nocturnas con el fin de que los trabajadores igual pudieran tener una educación sana, larga, segura y con las mejores cosas para tener algo más eficiente. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, nuestro amigo quien estuvo a cargo de nuestro bello país en los años 1920 a 1924, fue el estratega militar más sobresaliente de la Revolución Mexicana porque nunca perdió una batalla. La educación estaba por los suelos, así que llegó un superhéroe de la educación en México, José Vasconcelos, quien fue el secretario de Educación Pública. ¿Qué es cierto de Obregón? ¿No creen? Se fundaron escuelas rurales y se capacitaron a maestros para que las atendieran. ¡Qué gran logro! ¿Adivina qué? Los artistas no se quedaron atrás. También impulsó las escuelas de arte y promocionó a los artistas, un sector importante en la sociedad. Obregón ya no quería tener más broncas con Estados Unidos, por eso el 13 de agosto de 1923 ambos países firmaron el Tratado de Bucareli. También bien buena gente ayudó a los campesinos y a la repartición de sus tierras.
aunque Obregón era muy autoritario y se encargaba de desestimar a los demás candidatos, quedando solo él como el candidato a la presidencia, ya que creía que él era el único, y pues no. La moral es una fuerza llamada a gobernar al mundo en la vida moderna, como bien lo decía Obregón, una y otra vez. Plutarco Elías Calles es considerado uno de los políticos más influyentes en la formación del Estado después de la Revolución Mexicana. Estuvo a cargo de México de 1924 a 1928. Su gobierno se caracterizó por el mitote y las guerras. Era bien argüendero. Un ejemplo fue la Guerra Cristera, que buscaba limitar a la Iglesia de la vida pública. Ayudó a restaurar la economía y organizó a los obreros y a los campesinos. También fundó la carretera entre México y Acapulco. Por si gustan viajar, sí hay carretera. Fundó bancos e instituciones de crédito, lo cual ayudó a reactivar la economía. Lázaro Cárdenas estuvo en el sexenio de 1928 a 1934. La expropiación petrolera fue un acontecimiento histórico y pues andaba bien buena gente Cárdenas y dijo, hoy toca quitarles nuestra industria petrolera a los extranjeros aprovechados. Y pues se las quitó. Así se nacionalizó el petróleo en México. Igual impulsó el sector agrónomo y la reforma agraria. Fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. Modelo de sustitución de aportaciones. Sostiene que para lograr un buen desarrollo debe transformar la materia prima que posee en lugar de exportarla. Dirige el proceso industrial en México. Busca el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona franca, industrial, de bienes y de servicios, al resto del territorio aduanero nacional. En este modelo participaron los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. En el mandato de Manuel Ávila Camacho, la política económica favoreció debido a su aportación de materias primas, agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos que activaron la industria, la agricultura y la minería. Tenemos diferentes aportaciones políticas y sociales. Durante su mandato, la Secretaría de Guerra y Marina cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional. Se estableció el servicio militar obligatorio. También mejoró el armamento y las condiciones de los miembros del ejército. Se fundó el Instituto de Seguro Social. Logró concretar diversos acuerdos con Estados Unidos para que aquel permitiera el desarrollo de la economía mexicana. Dicho pacto recibió el nombre del Convenio del Buen Vecino. Camacho aprobó la participación del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. En el gobierno de Miguel Alemán Valdés también hubo diferentes aportaciones, las cuales se centraron en la economía central del país. Durante su mandato se otorgó el voto a la mujer a nivel municipal, lo cual fue un logro bastante grande, pues desde ese entonces se empezó a aplicar la equidad de género. Se crearon los institutos de Bellas Artes, el Nacional de Indígenas y el Nacional de la Juventud, lo cual favoreció al arte en México. Se fundó la Dirección General de Turismo. La Comisión Federal de Electricidad fue fortalecida, lo cual garantizó luz y el comienzo de servicios para diferentes localidades. Se construyó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual producía dinero con entradas y salidas de diferentes turistas y diferentes trabajadores.
El Auditorio Nacional y la Ciudad Universitaria impulsó la modernización industrial del país con la creación de la carretera panamericana que iba de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Ocotal, Chiapas. Asimismo, firmó diversos tratados de paz que ayudaron a impulsar la economía de México.